título, Introducción a la Unidad 2. El nombre de nuestra unidad es Colonización Española en América y Chile. Y el objetivo es Introducción a Unidad 2, parte 2. Fecha jueves 23 de julio. Ya, tío Osvaldo, comencemos con la grabación, porfa. Estamos. Ya. Entonces, chiquillos, como acabo de comentarles, les recuerdo que estamos en la clase 2, colocamos el título. Cabe mencionar que ayer empezamos con la segunda unidad, seguimos estudiando la época moderna, pero desde ahora en adelante, la estamos viendo con una visión desde América y desde Chile, ¿ya? O sea, nos estamos enfocando en el impacto que tuvo la colonización de los españoles en América y Chile. Ese es el nombre de nuestra unidad 2. Hoy día seguimos con la introducción a la unidad 2 y anotar la fecha, jueves 23 de julio. Un segundo que voy a corregir acá. Eso. Ahí sí. Conocer introducción a unidad 2. Ya recordemos que los objetivos siempre van con el verbo antes, en este caso de la introducción. Ya, así que vamos avanzando, chiquillos. Ayer dejamos una misión que resolver, que era asociado a la investigación de unos conceptos. Dichos conceptos son los claves para la unidad. Antes les recuerdo las normas de la sala virtual, ya saben que tenemos que tener los micrófonos, las cámaras apagadas, identificarse con su nombre y apellido. Este es el nombre de la unidad porque veo que hay personas que ayer no estuvieron en la clase, ¿ya? Este es el nombre. Unidad 2 entonces, y debe estar anotado en su cuaderno con letra clara, llamativa, como siempre lo hacemos desde quinto, ¿ya? Esta diapositiva la estoy repitiendo y esta diapositiva la vimos el día de ayer. Hicimos una lista y una organización del contenido que vamos a abordar en esta unidad, ¿ya? Si lo tiene escrito, obviamente que no es necesario volver a escribirlo. Es importante que organicemos el contenido, chiquillos, porque en base a esto vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a revisar es el concepto de colonización. Pero ayer ya lo revisamos, por lo tanto hoy día solamente nos falta reforzar. Vamos a aprender sobre la colonización, sobre la sociedad colonial, la vida diaria, la religión y la influencia de la religión en la vida diaria, las nuevas razas y el orden social, sincretismo cultural y legado colonial, arte, instituciones políticas, orden económico y varios otros aspectos, ¿ya? Recordemos que estamos en plena época moderna, desde 1492 hasta 1789, pero ya no estamos en Europa. Nos venimos desde Europa hasta acá, hasta América, específicamente Chile, ¿ya? Así que seguimos estudiando la misma época, pero cambiamos de escenario. Esa es la diferencia. Brigitte, ay, ahí puedo entrar la Brigitte. Ayer el último que me envió el trabajo fue el Nicolás. Nadie más me envió trabajo de las personas que no mencioné por si acaso, ¿ya? Lamento informarles de que hoy día vamos a hacer otro trabajo y se les va a juntar. Eso va para las personas que todavía no me envían el Sketchnote, ¿ya? Si no me lo enviaron, se les va a juntar con otra actividad que estamos haciendo ahora, que es la actividad 1 de la unidad 2. Ojo ahí igual para que no se agobien después con las cosas. Ya,
Espero que ahora pueda escucharlos porque hasta el momento siento que no hay nadie conectado en la clase. Revisemos las palabras de investigación que les dimos ayer. Eran 6, 7, 8 palabras: colonia, estamento, mestizaje, hispanoamérica, casta, colonización, sincretismo y arte barroco. Vamos a ir revisando las palabras, voy a ir preguntándoles uno a uno. A ver, tengo acá al Andrés Yacas. Andrés Yacas, ¿hiciste la tarea? Si hizo la tarea, necesito que me defina una palabra, usted mismo la elige y me la define, ¿ya? Lo mismo el Brandon Osorio. La Brigitte, la Connie. Ok, lo espero. Chiquillos, ni siquiera era necesario buscar la definición de una palabra porque ayer abordamos varias. O sea, sería capaz perfectamente de definirla con mis propias palabras. Vamos avanzando. Muy bien, André Yacas. Dice, colonia, territorio dependiente de, ¿qué dice? De una metrópoli. Ya, si tuviésemos que definirlo con nuestras palabras, sería un poquitito más práctico, ¿verdad? Proceso en el cual un grupo de personas que no pertenece a un territorio se instala en uno y comienza a asentarse, o sea, es decir, a establecerse. Brigitte Sánchez, colonización, proceso en el cual se llega a un lugar o territorio y se adueñan. Perfecto. Bien, ahí podemos complementar entonces ambos conceptos, ambas definiciones. La Connie lo hizo, el Brandon, el Diego Mateluna, la Estrella, Gabriel, Josefina, Xiomara, Maxi, que no lo he leído ni lo he escuchado, la Rosángel, Constanza Alvarado. Ya, tenemos colonia, estamento, grupo social de la Europa medieval y del antiguo régimen, caracterizado por determinadas condiciones económicas, legales y jurídicas. ¿Ya? Buena definición, pero quiero comentarle que un estamento no tan solo se desarrolla en la época colonial, nace quizá en esta época, pero como usted bien dice, es un segmento, ¿ya? Es un segmento, un grupo social de cualquier tipo de sociedad, en este caso de la colonial. Está el estamento religioso, el político, etc. Bien. Casta, Brandon, grupo social en un sistema de jerarquía que organiza la población según nacimiento y origen étnico. Bien. Mestizaje podríamos definirlo con otras palabras, ¿verdad? Ya, bien, Estrella. Es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en el que se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos genotipos. Perfecto, en el fondo mestizaje viene de mezcla, de unión. En este caso es la mezcla entre españoles e indígenas. También ocurre el mestizaje entre negros e indígenas, negros y españoles, etc. Hispanoamérica, sincretismo. Xiomara, sincretismo, tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Muy bien. Sincretismo en el fondo es una unión, ¿ya? Y de esta unión nace una nueva cultura. Quiere decir que, por ejemplo, está la cultura americana, la cultura originaria de América, y la cultura europea. Estas dos se juntan, hay un encuentro, una unión, y ahí es donde se provoca el sincretismo, ¿ya? Arte barroco. Nos quedarían las dos últimas. Arte barroco, ¿por ahí alguien lo hizo? Arte barroco dice que fue un periodo de la historia, el Diego, en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte, partiendo desde diferentes contextos históricos culturales. Muy bien, Diego. El barroco fue un movimiento artístico específicamente asociado al arte en las iglesias, a la escultura, a la arquitectura, pero era un tipo de arte, sí o sí, relacionado a la inspiración religiosa, ¿ya?
así como en el medioevo era un arte basado en Dios y toda la religión, en el barroco es algo similar. Es un tipo de arte, pero siempre asociado a la tendencia religiosa. Recordemos que era la religión que habían impuesto los españoles, que era el catolicismo. ¿Ya? Bien, chiquillos, los felicito. Hasta acá podemos entonces concluir que tenemos definido nuestras palabras claves. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Y la segunda parte de la actividad era representar a través de un mapa conceptual lo aprendido ayer en clases. Si bien ayer no aprendimos y no manejamos ningún contenido en profundidad, hicimos una visión global, generalizada, teníamos la misión de hacer un resumen, pero con un mapa conceptual, ¿ya? Así que lo ideal es que vayamos construyéndolo entre todos, y los que no lo tienen, obviamente, para que lo anoten en su cuaderno. Ya. Como título, ¿qué podría colocar acá? ¿Qué es lo más idóneo para colocar? ¿Qué podríamos colocar acá? Colonización, ¿cierto? Colonización. En los conceptos que están abajo, ¿qué podríamos escribir? No entiendo. Quizás colocar las fechas, por ejemplo. Mira, Brandon, piensa que este es un mapa conceptual, ¿ya? Y acá buscamos resumir lo que ayer estudiamos. Ayer vimos conceptos, establecimos fechas, características generales. Todo eso tenemos que llevarlo a un resumen a este mapa conceptual. Por ejemplo, colonización. ¿Qué era la colonización? Nos vamos arriba y la Brigitte lo definió. Dice proceso en el cual se llega a un lugar o territorio y se adueñan. Entonces vamos a colocar acá colonización, proceso de asentamiento en un lugar. En la otra, ¿qué podríamos colocar? No lo voy a hacer yo sola. Les digo al tiro, porque yo ya me sé esta materia. Basta. ¿O no? Pero, ¿dónde está la unión entre colonización, proceso de asentamiento y casta? Tiene que ser algo con una coherencia. Si yo estoy hablando de la colonización, definir lo que es colonización. Al ladito, ¿qué podría colocar? Quizás características generales de la colonización. Proceso de asentamiento en un lugar, ocurre en Chile y América, se provoca el mestizaje, hay una dependencia política, económica, desde España. Ahí tía no entiendo nada. Siento que estoy haciendo la clase con una persona. Eso es lo que siento yo en este momento. Y la Brigitte que está comentando en el chat. Los demás que están, no sé, puedo pensar que están en su cama, acostados, con pijama, le dieron play a la clase y listo. Necesito que despierten, chiquillos, participen. Estamos a, yo creo que menos de 4 meses de terminar el año, sí o sí, ustedes tienen que pasar a primero medio y no están en las condiciones para pasar a primero medio con esta actitud. Es algo tan básico, tan fácil como traerlo de la clase de ayer y expresarlo a través de un resumen, un mapa conceptual. Debo jugar con las características, con los conceptos. Esto era tarea para la casa. Ya, mestizaje, Connie, coloco mestizaje, pero ¿qué? ¿Coloco mestizaje así al aire o coloco un desarrollo breve de esa palabra, de ese concepto? Ya, proceso de asentamiento en un lugar, se provoca la mezcla de razas. Mestizaje.
Listo, ahí. Y abajo, ¿qué conceptos emanan de estas dos características? Hablamos de que es un proceso donde se asientan personas en un lugar y hablamos sobre el mestizaje. ¿Qué conceptos provienen de estas dos características? Por ejemplo, del mestizaje, ¿qué podríamos colocar para completarlo? Los Ahí se tipos podría poner la casta, ¿o no? ¿Ya la casta está asociada al mestizaje? Yo creo que sí. A ver, veamos lo que colocaron ustedes en casta. Ya. Podríamos colocar casta, podríamos colocar mulatos. ¿Qué razas más existieron? Los mulatos, ayer hablamos de los zambos, hablamos de los indígenas, hablamos de los criollos y de los peninsulares o españoles. Se dan cuenta que acá, chiquillos, en un mapa conceptual, estoy hablando sobre el mestizaje, ¿verdad? Que es la unión de razas. Y acá abajito estoy hablando de los tipos de razas. Es lo que emana y proviene de esta definición, ¿ya? Y al ladito que podría colocar quizás que gracias a esta unión o mestizaje también ocurre el sincretismo, mezcla de culturas, etcétera. Ya, bien Diego, bien Brigitte. Y acá, ¿qué podríamos concluir del asentamiento en un lugar, de la colonización? Podríamos, por ejemplo, colocar acá que gracias a esta colonización hay guerras, hay ocupación de territorios. ¿Y qué más podríamos colocar como características de la colonización? Hay un nuevo orden político. Se adquieren beneficios, ¿ya? Nuevo orden político, económico, coloquemos y social. Ya, simple, resumido. El choque cultural o sincretismo, ¿ya? Chiquillos, esto es una actividad rápida que no debía llevarnos a ocupar más de 5 minutos. Era solamente lo que aprendimos ayer, expresarlo en un mapa conceptual, ¿ya? Esto es para que ustedes vayan, como se dice, soltando la mano, porque vamos a trabajar mucho con esquemas y mapas conceptuales, ¿ya? Es un ejercicio que nos sirve mucho para resumir. Ahora, para seguir, dice, antes de seguir, revisemos. ¿Cuánto aprendiste del proceso de la época moderna? Vamos a hacer una pausa en la clase y vamos a llevar a cabo una actividad interactiva online, en donde tengo aquí el link, ¿ya? Y vamos a hacer un rosco en donde vamos a evaluar qué es lo que he ido aprendiendo de la época moderna, ¿ya? Lo único que les voy a pedir que necesito, en este caso, que participen. Ahora, por el chat es complejo que participen porque yo voy a estar con la pantalla abierta de la página de la actividad, entonces idealmente vayan diciéndolo por micrófono, ¿ya? Yo les voy a decir la letra y ustedes me van a decir la definición. Tenemos 5 minutos para realizarlo. Tenemos máximo de intentos para equivocarnos 10. ¿Ya? Hay cursos que se demoran más y llegamos hasta la mitad, hay cursos que lo hacen en 5 minutos o menos. Como es primera vez que lo vamos a hacer, vamos a experimentar, ¿ya? Espero que más adelante igual vamos a seguir haciéndolo con otro contenido, y la idea es llegar a 0 errores y en un máximo de minutos de 5. Así que vamos a poner atención, y esta es una especie como de evaluación para ver de qué nos acordamos de la edad moderna, ¿ya? Dice, continente descubierto por España empieza con la letra A. América. Sistema de gobierno absoluto y empieza con la B. Contiene la B, perdón, no empieza con la B.
Sistema de gobierno absoluto y contiene la B. República. República tiene la B. Sistema de gobierno absoluto, donde el poder lo tenía absoluto un rey. Absolutismo. Si nos equivocamos, no importa. Empieza con la C, movimiento católico que surge como reacción a la reforma protestante. Respuesta a la reforma. ¿Cómo se llama? Contrarreforma. Contrarreforma. Lo escribí mal, pero ya, es contrarreforma, me faltó una R. Empieza por la D, encontrar algo. Descubrir. Descubrimiento, descubrir algo así. Bien. Descubrir. Empieza con la E, nombre del continente donde se encuentra España y Portugal. Europa. 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 Bien. Contiene la F, líder militar mapuche de la guerra de Arauco. Ay, sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama. De hecho lo vimos en quinto, todavía no lo vemos ahora, no lo recordamos, pero deberían saberlo. ¿Alguien se acuerda? Contiene la F su nombre. Líder militar mapuche de la guerra de Arauco. ¿Nadie se acuerda? Para que avancemos. Era Ya. el que se comió un corazón, ¿o no? No me acuerdo No me precisamente si lo hizo, pero parece que no. Empieza por la G, creador de la imprenta. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién crea la imprenta? Era un nombre un poquito raro, ¿se acuerdan? Que era de Europa. Gutenberg. Ya, si es que me lanza errores porque falta alguna letra, pero se escribe Gutenberg. Creo que así es. Si no es porque falta alguna letra. Ya, pero es lo correcto. Movimiento intelectual surgido en la época moderna y empieza con H. Movimiento intelectual de la época moderna y empieza con H. El U, humanismo, empieza con la I. Método mecánico para reproducir textos e imágenes en la época moderna. Creado Imprenta. por la imprenta. Propulsor de la religión calvinista. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Es un nombre cortito de un hombre. Juan Calvino. Figura clave de la revolución científica, fue astrónomo y matemático alemán. Empieza con la K. ¿No? También lo vimos en clases. No. No. Pasa palabra. Pasa palabra. Empieza por la L, iniciador de la reforma protestante. Apellido Lutero. Vamos a ver. Correcto. Empieza con la M, gente de la tierra que se enfrentó al dominio español en Chile. ¿Cómo se llamaban esos? Mapuche. Mapuches. De repente se me escapa el letra en medio. Es mapuche, pero tengo que haberlo escrito mal. Empieza con la N, astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica. ¿Cómo se llama su nombre? De hecho, hay una persona en el curso que tiene su nombre. Nicolás. Nos queda poco tiempo. Dice, contiene la O, pintor, escultor científico de la época moderna, creador de Gioconda o Mona Lisa. Pintor, escultor científico. Leonardo. Hay algunas que las tira como incorrectas, pero vamos a ver por qué, porque a lo mejor le falta alguna letra, ¿ya? Dice, contiene la P, nombre al que se le da control o dominio comercial por parte de un país a una institución. Presidente. Presidente. Nombre que se le da al control o dominio comercial por parte de un país a una institución. ¿No? Ya, siguiente. Contiene la Q. El rey tiene el poder político, aunque debe mantener los privilegios de algunos grupos. No entendí eso. Nos quedan 5 segundos. 4, 3, 2. Sigamos. Ya. Ah, Tiempo. La primera era América, absolutismo. Se dan cuenta que la C estábamos lo correcto, pero se me fue una letra. Contrarreforma. Se me mezcló una letra.
descubrir Europa. La F era Leftraru, la G era Gutenberg, también se escribió mal, pero está correcto. Humanismo, imprenta Juan Calvino. K era Kepler, Lutero y Mapuche. Yo puse mapuches, lo puso malo porque puso una S, pero la respuesta correcta era mapuche, ya, o sea, estábamos bien. En la N era Nicolás, pero me faltó colocar el apellido, Nicolás Copérnico. O sea, estábamos en lo correcto. En Da Vinci pusimos Leonardo, pero nos faltó el apellido, o sea, había que colocar Leonardo da Vinci, pero estábamos en lo correcto. Monopolio, monarquía absoluta. Barroco, sincretismo, mercantilismo, ultramar, Pedro de Valdivia, Isaac Newton, siglo XV, rey y mestizaje. ¿Se dan cuenta que solamente hay conceptos que hemos estudiado en la época moderna? Y conceptos que vamos a seguir estudiando en la época colonial, ¿ya? Chiquillos, todas las clases vamos a hacer en esta unidad actividades que nos ayuden a despertar un poquitito y activar contenidos aprendidos, ¿ya? Así que, a ver, voy a ver... ¿Qué tiene que ver Van Gogh en el Brandon? Ya, volvemos a nuestro PPT, entonces. Y una vez que nos acordamos de lo aprendido, ya estamos llegando casi a la última parte, vamos a escribir lo siguiente. Brandon, ayúdame con la lectura de esto, por favor. ¿Qué leo? Lea el texto que aparece acá, el que acabo de encerrar en un rectángulo. Ay, no sé leer. Ay, se me olvidó leer. Ya, yo te enseño. La C con la O, ya vamos, la colonización. La colonización de América. Tras la llegada de los primeros colonos, tanto España como Portugal comenzaron a abrirse paso a través del continente. Pero no estaban solos. Otras potencias europeas como Francia, Reino Unido y Holanda se habían unido a la carrera por la obtención de territorios de ultramar en América. Las motivaciones de estas potencias para la conquista de América eran principalmente económicas, ya que buscaban nuevas fuentes de materias primas y la apertura de nuevas rutas comerciales. Pero la posesión de estos territorios proporcionarían también a su dueño un importante poder político, fundamental para erigirse como potencia hegemónica. Ya, gracias Brandon, y te agradezco igual porque tú siempre eres tienes muy buena voluntad, siempre participas, aunque sabes que te puedes equivocar, siempre estás ahí, así que yo por eso que te digo ayer que te extrañaba cuando no estuviste en clase, porque eres uno de los pocos que se atreve a usar el tema de la participación constante en clase, ¿ya? Así que bien. Chiquillos, este dato importante de la colonización de América se anota toda la diapositiva en el cuaderno. Lo que está en negrita, por favor que vaya en negrita, porque se refiere a conceptos y a lugares importantes, ¿ya? Dice que tras la llegada de los primeros colonos, ¿quiénes son los colonos? Son personas que vienen desde otro país y que se instalan en territorio nuestro. Recordemos que venían dos grupos de colonos europeos, venían los españoles y venían los portugueses. ¿Por qué portugueses y españoles? Porque los reyes eran portugueses y otro español, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Aparte de eso, también recordemos que ellos venían en nombre también de otras potencias mundiales, como por ejemplo Francia, Reino Unido, Holanda, etc. Ambos grupos venían con motivaciones específicas. ¿Qué es lo que buscaban? Por supuesto que la obtención de nuevos territorios. Ahora, no territorios vacíos, sino que buscaban explotar territorios idealmente con materias primas, para que pudiesen abrir nuevas rutas comerciales, ¿ya? Luego de que encuentran estos territorios, sabemos que ocurre algo que se llama la posesión. Ellos se adueñan de estos territorios, y recordemos que se adueñan en base a la violencia, a la imposición, que no fue una obtención pacífica, ni tampoco muy fácil. Y por último, cabe destacar entonces que luego de todo esto, se provoca entonces una nueva vida que da paso a la colonización, ¿ya? Esto va anotadito en el cuaderno, chiquillos, no aparece en el libro, y yo, como siempre, igual le voy a mandar el PPT a la Brigitte. Antes de seguir, debemos recordar lo siguiente. Hice una lista
para que nos vayamos como enchufando un poco a lo que hemos ido aprendiendo. Uno dice que seguimos estudiando los cambios y las transformaciones de la historia en la época moderna. Dos, recordar que la época moderna se desarrolla entre 1492 aproximadamente hasta 1789. Tres, abordaremos el estudio de la Edad Moderna, pero ya no desde Europa, sino más bien desde América y Chile. En la época solo se tenía conocimiento de 3 continentes, Asia, Europa y África, hasta la llegada a América en 1492, que ahí se incorpora América, después se incorporan posteriormente los otros 2 continentes. Y por último, se provoca la expansión española y portuguesa, conquistando nuevas tierras y adjudicándoselas en nombre de los reyes católicos, ¿ya? Cabe mencionar que esto sí o sí, chiquillos, tenemos que tener en cuenta, sobre todo las personas que ayer no estuvieron en clase. Es como, pucha, si estábamos viendo un tema en Europa, ¿por qué ahora estamos viendo América? Recordemos que estábamos viendo en la misma época, solo que nos movimos un poco, de Europa acá, América, Chile. Eso anotadito en el cuaderno. Y no sé si se dan cuenta, yo puse una imagen que es bastante decidora, por decirlo de alguna forma. Dice colonialismo y es un zapato gigante que está aplastando a la población indígena de América. Atrás se observa, por ejemplo, una carabela, que es una embarcación en las cuales llegaron los españoles. Están los indígenas y la imagen de alguna forma representa sí o sí una... Sí, literalmente fue así, como dice la imagen. Y este zapato representa un aplastamiento, una imposición desde los europeos, desde la grandeza que ellos traían, hacia los indígenas, ¿ya? Es una imagen que habla por sí sola. Una vez anotado esto en el cuaderno, vamos a seguir ya a lo último, que también debe estar en el cuaderno. Se anota toda esta diapositiva en el cuaderno y este es un dato que está relacionado a la demografía. Es importante que nosotros recordemos conceptos como este, ¿ya? Demografía, la palabra demo viene de gente, por lo tanto sabemos que la demografía, siempre cuando hablamos de la demografía, es porque estamos hablando de la población. ¿Ya? Demografía significa población en pocas palabras. Ahora, ¿cuál es el dato que me está entregando acá? Dice, ¿cuáles son los nuevos factores demográficos de la colonización? La colonización tuvo consecuencias trascendentales para la población en América. El número de indígenas que existía en esa época, aproximadamente se estima que fueron unos 12 millones, disminuye a consecuencia de múltiples causas. Por ejemplo, dice que los europeos traían enfermedades. Recordemos que los europeos traían enfermedades como la viruela y como las enfermedades de transmisión sexual. Los indígenas acá se encontraban en una especie de burbuja. Ellos nunca habían tenido contacto con otras personas que no fuesen las de sus propias tribus. Por lo tanto, los europeos llegan no tan solo con su cultura, su religión, sino también con aspectos negativos como las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, las enfermedades son un factor clave para la disminución demográfica. ¿Qué quiere decir? El español viene con la viruela, se la contagia a un indígena, el indígena muere. Ya no hay desarrollo de la medicina más allá de la natural. Por lo tanto, el español también viene con antecedentes para la disminución de la demografía indígena. Para compensar su escasez, se importaron africanos. Se dieron cuenta que los indígenas estaban muriendo muy pronto y de 12 millones había bajado mucho la población. Entonces a estos tipos se les ocurre la genial idea de importar africanos. ¿Qué significa importar? Ir a África, tomar un grupo de africanos e introducirlos a América, ¿ya? Ojo, no se utilizaban los africanos ni como reyes, ni como políticos destacados, por supuesto que no. Se utilizaban como mano de obra, específicamente como esclavos.
¿ya? Dice, europeos, africanos e indígenas mezclaron sus razas y dieron lugar a un complejo mestizaje. Los blancos estaban convencidos de su superioridad y los blancos nacidos en América, los criollos, constituyeron la minoría dirigente. Connie, ¿cómo es que se acabó la enfermedad? La enfermedad no se acabó ni tampoco tiene un fin hasta que no haya una cura, es decir, hasta que haya una vacuna, ¿ya? En Europa, tiempo después, hubo una vacuna contra esta enfermedad y esta vacuna, por supuesto que cientos de años después quizá ingresa a América, pero antes de eso arrasa con la población en gran parte de acá de América. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual. Las ETS no tienen cura. ¿En qué aspecto me estoy basando? Que no hay una inyección, por ejemplo, que me prevenga el SIDA, o que prevenga la sífilis, o que prevenga, en este caso, por ejemplo, ahora con los adelantos, sí hay una vacuna que previene el papiloma humano, por ejemplo, ¿ya? Pero dentro de toda la variedad de ETS, podemos encontrar gran parte de ellas que no tienen vacunas ni curas y llevan a las personas a la muerte. Hoy, 2020, imagínese usted 1492, ¿ya? Que las indígenas eran abordadas de manera violenta para tener relaciones sexuales, por lo tanto, obviamente que existían enfermedades de transmisión porque los españoles lo hacían con muchas personas, con muchas mujeres, tenían esposas en España, o sea, se daba el contexto para que se llevaran a cabo, ¿ya? Lamentablemente esto hizo una reducción significativa en la demografía indígena. Recordemos que también en sus embarcaciones venían ratas, las ratas también transmitían otros virus. Y así van sumando cantidades de virus o enfermedades que se fueron provocando entre españoles, indígenas, africanos también. ¿Alguien sabe qué otro factor demográfico influye en la baja de la población? Porque yo mencioné las enfermedades, ¿cierto? Pero hay otro factor demográfico que se va a ir dando posterior a esto, que es un factor pero clave, fundamental. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Por qué bajará la población? Dijimos por enfermedades, ¿cierto? Muertes, amputaciones, falta del desarrollo de la medicina, ahí a usted no lo llevaban a una clínica, le inyectaban suero para el dolor o le hacían una operación, si usted tenía un problema en una pierna, en un brazo, aplicaban corte. Ya, la Connie acaba de acertar y dice que las guerras, efectivamente eso es, ¿ya? Enfermedades y enfrentamientos bélicos. Recordemos que con la guerra mueren muchas personas, sobre todo indígenas, porque los españoles venían armados, venían bastante más preparados que ellos. Para finalizar, es importante que anotemos esto. Es la primera actividad de la unidad 2 y es la actividad número 1 que da inicio a esta unidad. Es importante siempre cuando estudiamos un proceso establecer los periodos, establecer las fechas, personajes importantes, contexto geográfico, dónde queda ubicado, ya quiénes participan, cuándo, cómo, etc. Para ellos vamos a realizar la siguiente actividad. Esta actividad busca desarrollar las siguientes habilidades: crear y organizar, ¿ya? Instrucciones. Vamos a realizar una línea de tiempo de la época colonial. Debo dibujar una línea de tiempo creativa y de manera libre. 2. Debo establecer fecha de inicio y de término de la época colonial. Vale decir, debo colocar años y siglos a los cuales se representa. Siguiente, debo ubicar al menos 5 hechos importantes en la época, como por ejemplo, Guerra de Arauco, como por ejemplo, alguna batalla importante, alguna muerte importante, algún descubrimiento importante, etc. 5. Siguiente, debo ubicar al menos 5 personajes relevantes en la época, como por ejemplo, Diego de Almagro, no sé, Inés de Suárez, etc. Idealmente que esos 5 personajes no sean los 5 hombres, ¿ya?
trate de ir más allá, investigar que también en la época hubo participación de mujeres importantes. Colorear y decorar. Ya esto debe estar hecho en su cuaderno, no es necesario que lo haga en una hoja de blog con hartas cosas, sino más bien que sea algo simple, pueda hacerlo tipo acordeón como lo hemos hecho en otras unidades, pero debe estar pegadito en el cuaderno o simplemente lo dibuja, ¿ya? Para ello voy a necesitar sacarle una fotografía y enviarla a mi correo a más tardar el martes 27 de julio. Esta actividad, chiquillos, no lo va a llevar a usar más allá de unos 30 minutos de su tiempo. Ahora, puede tomarle una foto, enviármelo por interno a mi teléfono o lo puede enviar al correo, ¿ya? Yo lo voy registrando como siempre en mi cuaderno en la lista de las actividades. Por eso que les digo que los que no enviaron el sketch note ya se les juntó con otra actividad. Así que van a tener hasta el martes 27. Si tiene alguna duda, escríbame, la resolvemos en conjunto. Y lo ideal es que el miércoles, cuando iniciemos la clase, yo voy a iniciar con la exposición de las líneas de tiempo. ¿Ya? Y así vamos a establecer los periodos, vamos a conocer a personajes, etc. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Diego, ¿a qué correo me enviaste el sketch note? ¿Te acuerdas? Para poder revisarlo después. Quizás se me fue por ahí entre medio. Voy a volver a revisarlo, Diego, ¿ya? Ya, la Brigitte no tiene ninguna duda. Asumo entonces que los demás tampoco, si no me han dicho nada, ¿todo claro hasta acá? ¿Sí? Ya. Perfecto, llegamos hasta acá entonces, chiquillos. Les voy a enviar el PPT a la Brigitte para que ella lo pueda compartir, si es que quedó algo pendiente, y lo estaríamos viendo el miércoles. Quiero el martes, a más tardar a las 10 de la noche, las líneas de tiempo. ¿Ya, chiquillos? Los dejo, que descansen. Tío Osvaldo, ya hemos terminado, así que hasta acá llegamos nosotros. Dígame, profe. Cuídense. Sí, estamos.